El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Normiliana Martínez para llevar ante ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo, que es el cuarto domingo de Pascua del año 2023. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Yo le pido perdón por mis debilidades, mis fallas, mis pecados. Y le pido que su Santo Espíritu me ayude a nacer de nuevo totalmente para caminar detrás de Jesús de Nazaret, detrás de su palabra y de sus actos, de su ejemplo. Le pido también que su Santo Espíritu nos acompañe en este programa, nos ilumine, nos guíe, nos dé luz para llevar una palabra de aliento, de ayuda a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, llegamos al cuarto domingo, Manuel. Cuarto domingo. De Pascua. Y este es el domingo conocido como el Domingo del Buen Pastor. En este domingo se celebra la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En todos los templos, toda la ofrenda que se recibe ese domingo van para los seminarios, para la formación de los sacerdotes, de las vocaciones. Hermano, hoy toda la ofrenda que se recauda, que se recoge en las parroquias, va dirigida ¿Cuál es el estado de las vocaciones? ¿Perdón? Que conocer bastante. ¿Cuál es? El estado de las vocaciones. ¿Hay vocaciones? ¿Han crecido? ¿Han bajado? No, las vocaciones siempre hay, no sé exactamente cómo están en cifras ahorita, no lo sé todo en detalle, por eso no puedo emitir una cifra y un dato, pero lo único que sé es que eternamente y no solo este día debemos de orar por que hayan muchas y santas, y no muchas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto se necesitan en el mundo entero. Y aquí en Nicaragua se necesita muchísimo porque la costa atlántica está descubierta, ¿no? De atención la mayoría de la zona, pues, está bastante descubierta. A veces un pueblecito solo 2 veces reciben misa, se oficia misa en todo el año. Eso dicho por el padre, pues, de mi parroquia. Por eso en toda la zona atlántica, lo que es la región autónoma, sí, solo 2 misas al año, pero sí se recibe la liturgia de la palabra en la capillita. Pero hay un vicario católico. En capillitas hay un diácono, hay alguien que llega de vez en cuando o laicos. Por ejemplo, en Brofila hay una vicaría. Ay, sí, pero
los pueblos no se dan abasto, pues, porque son muy pocos. Lo que te quiero decir es que hay muy pocas vocaciones. Hay regadas muchas comunidades. Y están disgregadas las comunidades y todo eso. Entonces, pero yo sé de un sacerdote que nosotros conocemos. Tenemos que es un catecúmeno. Luis Elvir, que él está en la región autónoma. Y no solo Luis Elvir, está el otro español. Ajá. El otro español que está, pero uno entre 1000. Uno entre 100 es que comunidades. Como este territorio fue dominado por los ingleses, sobre todo la iglesia anglicana y la iglesia morava tenía mayor presencia. Sí, así es. Pero en la bueno, región autónoma. Lo que quiero destacar es que hoy es el día en que hay que orar por las vocaciones en general sacerdotales, que hayan muchas y santas vocaciones sacerdotales, para ir cubriendo todo lo que no se atiende, todo ese segmento que no está atendido, ir cubriéndolo. Rezar es orar, no solo este día, siempre hay que orar por nuestros párrocos, por nuestros religiosos y todo, pero que hay que ser generoso y bondadoso en nuestra ofrenda, que va dirigida al seminario, a la formación de los que ya se encuentran en camino, como son los que están en los seminarios. Pero bueno, en el Evangelio vamos a hablar más sobre el buen pastor, sobre la fiesta en sí. Y tenemos que la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y del 36 al 41. El Salmo responsorial es el 22. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 25. Y el Evangelio es según San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Esas son todas las lecturas para este domingo, denominado el Domingo del Buen Pastor. Entonces comencemos con la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios,
recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto fue este discurso, como dijimos el domingo pasado, ocurrió el día de Pentecostés, o se produjo el día de Pentecostés. Y San Pedro, hablando ante la multitud, les dijo de manera contundente que a Jesús, a quienes esa multitud había pedido ante Pilato que lo crucificaran, había sido constituido por Dios Señor y Mesías. Se lo dijo tan contundente y tan convincentemente que la multitud se mostró arrepentida y pidieron que les dijera San Pedro qué hacer. Así comienza el cristianismo, así comienza, con ese discurso de San Pedro ante una multitud y ante la conversión de 3,000 personas que se convirtieron y se bautizaron y se sumaron a la multitud de fieles discípulos, porque el Señor Jesús tuvo fieles discípulos, como los discípulos que conversaron con Él en el camino a Emaús, la semana pasada, y otros que se hicieron atrás, muchas veces porque miraban que era difícil el camino que el Señor les estaba señalando, y otros acobardados con lo que había ocurrido durante la pasión del Señor en Jerusalén. Y precisamente Pedro hace un llamamiento, bien importante en la segunda lectura que vamos a comentar. Sí, este discurso de San Pedro, que es prácticamente anunciando el querigma de la Pascua, el querigma de que Dios es el Señor, ha sido constituido Señor y Mesías por Dios, que es la última, que es la oferta que se nos ha venido a ofrecer de salvación a nosotros. Esto de la Pascua, es lo que significa el misterio de la Pascua y este querigma. Y lo que significa este misterio de la Pascua, que es de conversión, que es un misterio de conversión, y que aquí pues es un itinerario bautismal, porque así como le dice en la lectura, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Es decir, es que les está anunciando que es la hora de hacer un cambio de vida, un cambio de comportamiento. Ese es el misterio de la Pascua y de la muerte y resurrección de Jesús, que este misterio es para provocar cambios y actitud y de mentalidad. Por eso el mensaje de esta lectura es el de conversión, y es un itinerario, como les decía, de bautismal, de conversión, bautismo, perdón. Esto es un itinerario bautismal de conversión, perdón y don del Espíritu. Dios ha constituido a Jesús crucificado como Señor y Mesías, y no hay otro camino de salvación. Por eso decía San Pablo, que realmente que han sido los poderosos y los hombres los que han crucificado y han condenado a muerte a Jesucristo.
porque Dios nunca, y que lo han colgado del madero, que era una maldición en aquel tiempo, como dice el Deuteronomio, porque Dios nunca puede maldecir a un crucificado, y menos al que ha sido crucificado por lo que fue Jesús, no. Entonces, hermanos, este misterio de la Pascua y esta lectura, por eso es la lectura que el querigma que anuncia Pedro en el día de Pentecostés, y allí surgen las primeras conversiones. Hermano, por eso le pregunto, ¿y qué tenemos que hacer? Pues bautícense y conviértanse en nombre de Jesucristo para que les perdone los pecados, porque esta promesa es la oferta de la salvación para todo el mundo, y a partir de allí ya la ley deja ya viene la gracia, ya la ley se limita, la ley es limitada totalmente, y ya viene el reino de la gracia, porque esto Dios entregó a su Hijo para que viniera a derramar todas las gracias en nosotros y que fuéramos salvados, y salvados toda la humanidad, todos sin distingos. Eso es, y vino allí con la muerte y resurrección y el misterio pascual. Prácticamente se delimita la ley, se delimita y quedamos actuando en libertad con la gracia que ha sido derramada para nosotros, la gracia que ya va a depender de nosotros y de nuestra responsabilidad, ganarnos la salvación, porque la gracia ya ha sido dada, la gracia, y va a depender de nosotros, nuestra responsabilidad, esforzarnos por nuestra salvación. Miren qué maravilla que todo ya está dado, que esta oferta de salvación es para todos, y ese es el anuncio, los primeros anuncios del apóstol San Pedro, y es donde comienza a formar las primeras comunidades cristianas, como decíamos el domingo pasado, las primeras comunidades y la iglesia naciente, la nueva iglesia naciente en la que nosotros somos el cuerpo de la iglesia y Jesucristo es la cabeza. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara
unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin terminar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 22, conocido como Salmo 23, porque en el libro de los Salmos aparece entre paréntesis como 23, pero realmente su número es el 22. Pero es un salmo sumamente popular, posiblemente el salmo que más proclama la población cristiana, la grey cristiana. Este salmo es un salmo donde el autor se reconoce oveja de un rebaño que es lo que el mundo egoísta trata de evitar que nosotros reconozcamos. No, yo no soy de la masa, yo soy un individuo. No, el salmista reconoce oveja de un rebaño, que hay una gran diferencia entre un rebaño de ovejas y un rebaño de vacas. Hay una gran diferencia. El rebaño de las ovejas es conducido por un pastor al cual las ovejas le hacen caso, escuchan su voz y le hacen caso. En cambio, el ganado vacuno, uno es sellado, es herrado, es marcado con un fierro caliente, y segundo, que es conducido a hacer golpes. ¿Ve? Esa es la diferencia. En cambio aquí, sí, el pastor llega como un caballero y conduce a las ovejas porque escuchan su voz. Sí, este es un salmo bellísimo, encantador, maravilloso, que me fascina siempre, el del buen pastor, porque es el que muestra la ternura y el alma de ese buen pastor que tenemos nosotros, muestra su alma, su ternura, su amor. ¿Y por qué el buen pastor es tan popular? Vale la pena hacer una reflexión, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Antiguo como el Nuevo, siempre se nos compara a nosotros, los seres humanos, con las ovejas. Y ciertamente, pues la oveja era un animal que abundaba en toda la zona que habitaba el pueblo hebreo, abundaba la oveja. Y por eso es que muchos hebreos eran pastores, aunque habían otros animales domésticos. Entonces, ¿por qué se insiste compararnos tanto con la oveja?
¿Y por qué esto? Bueno, es interesante ver ciertos detalles sobre este dulce animal, a diferencia de todos los otros animales. Un dulce animal, un animal llevadero, un animal suave, un animal que no entiende por a empellones, como decía vos, las vacas, no entiende con empellones. Y podemos ver que en este dulce animal, ¿cuánto nos quiere decir el Señor al compararnos tanto con las ovejas y definirse a Él como el buen pastor? La oveja es un animal frágil, muy frágil, muy frágil. Ella se ve lindita, gordita, pero se ve gordita, pero al esquilarla, al cortarle la lana, al cortarle la lana, queda delgadita y es allí donde se nota su fragilidad. Es un animal dependiente, no se vale por sí sola, y depende totalmente de su pastor, y no de cualquier pastor, porque hay muchos, no, de su pastor. Y con esas piernas tiesecitas y débiles, no puede ni siquiera treparse a su pastor, y necesita que el pastor la suba, como aparece la imagen del buen pastor, donde él fue a sacar a aquella ovejita del monte y se la puso en hombros, Jesús, en uno de los evangelios. Entonces, depende de su pastor, no de cualquier pastor, Y si se quedan ahí atrapada en una cerca, no se puede salir, la rescata el pastor. Como hizo Jesús, ¿verdad? Que dejó a las 99, pues fue a rescatar a una. Otro detalle importante es que no anda sola, anda en rebaño, como quien dice, en comunidad, como nosotros. Si llegara a quedarse sola, no puede defenderse. Miren la fragilidad de lo es fácil presa de un lobo, de los lobos y de otros animales feroces, fácil. Esa dependencia de su pastor es la que la hace muy obediente y muy atenta a su voz, esa dependencia. Entonces el pastor la lleva a veces a pastar guiándolas con su cayado. Y a veces la reúne en un espacio cercado, las reúne en un espacio cercado llamado redil o aprisco. Ahí aparece en las lecturas con el nombre de aprisco también. Entonces, ¿cuál es el mensaje con las ovejas? ¿Cuál es el mensaje? Que nos quiere decir que Él es el mejor pastor de los pastores. Jesús, el mejor pastor, que Él da la vida como hizo, que dio su vida por nosotros, sus ovejas. Y escuchamos su voz. Y Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. A nosotros, que somos sus ovejas, nos conoce por su nombre y escuchamos su voz. Entonces, sin embargo, nosotros podemos pasar engañados toda nuestra vida, hermanos. Podemos pasar engañados creyendo que nos valemos por sí solos, que podemos ser independientes de Él. No. Por eso el Salmo, ahora voy al Salmo. El Salmo dice: el Señor es mi pastor y nada me falta. Porque reconocer esa dependencia de nuestro pastor, el legítimo pastor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, eso es reconocer y poner toda nuestra confianza en Él y decir: el Señor es mi pastor y nada me falta. Y decirlo creyendo y decirlo sintiendo que con Él nada me hará falta. Y entonces, ¿por qué me atormento? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me aflijo de todo? No, es poner nuestra confianza absoluta en Él. Él en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Así es, así lo sentimos.
cuando estamos más agobiados, cuando estamos desesperados, desesperanzados. Tenemos que recurrir a Él y decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y comienza a entrar la calma en nosotros. Sentirnos dependientes, sí, de Él. Que Él es nuestro pastor, que Él ha venido a dar la vida por mí, por vos, que Él no nos va a dejar solo, que Él nos viene a sanar, nos cura nuestras heridas espirituales o de cualquier tipo, Él nos las cura. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo y tu vara y tu callado me sosiegan. Así como Él camina delante de las ovejas, porque Él no es que va atrás arreando a las ovejas, Él va adelante con su cañado y las ovejitas las siguen. Pues así nosotros debemos de seguirlo a Él y dejarnos guiar por Él y dejarnos amar por Él y dejarnos guiar, que nuestra vida la lleve Él y como de hecho Él lleva nuestra historia. Dice, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Miren qué promesa. Ese es el final de la... ¡Qué promesa! El final, que es una promesa de vida eterna. ¡Qué maravilla! Viviré, dice, ¡qué en maravilla! la casa del Señor por años sin término. ¡Qué maravilla! Bien. Así que confiemos y pongamos todas nuestras seguridades y nuestra confianza en nuestro buen pastor, que ya lo vamos a ver que Él es la puerta también en el Evangelio, que Él es la luz, la puerta, nuestro buen pastor. Confiemos en Él y que nada nos abata y que nada nos mueva el piso, hermano. El Señor es nuestro pastor y que nada nos falta. No confiemos en nuestras fuerzas ni en las del hombre, sino en Él. Pasemos a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, San Pedro aquí, de entrada, hace un llamamiento sumamente importante y realista. Hermanos, dice, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Eso nos dice San Pedro. Eso nos dice desde aquellos tiempos San Pedro, lo cual es ciertísimo, pues, porque la experiencia es que caminar recto, caminar haciendo el bien, limitándose, bueno, lo lleva a uno a sufrimiento. Esos sufrimientos uno los acepta, ¿por qué? Porque Jesucristo padeció eso y más, dándonos ejemplo. Y es lo que San Pedro le está diciendo aquí a la multitud. Sí, aquí está claro lo que nos dice San Pedro, que el sufrimiento prácticamente injusto, como el que pasó Jesús, que fue un sufrimiento injusto,
forma parte de la vocación cristiana y se transforma en una alabanza para Dios. El sufrimiento injusto, hermano. Pedro aquí recuerda al siervo sufriente, su inocencia del siervo sufriente, y no responde con violencia, sino que responde con una tal confianza en Dios. Aquí habla sobre el dolor y sufrimiento y nos dice que eso mismo tenemos que pasar nosotros por el dolor y sufrimiento injusto, porque se convierte en un dolor y un sufrimiento redentor. Y redentor, porque nosotros apenas pasamos por una enfermedad, por una situación de sufrimiento. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí si yo soy bueno? Y pero ¿por qué a mí si yo rezo? Pero ¿por qué a mí si yo hago mucha oración, ayuno, doy el diezmo? ¿Y por qué a mí? Como no queriendo aceptar la cruz, como queriendo tirar la cruz. Y no, porque Jesucristo es el ejemplo mismo de que Él en ningún momento quiso tirar la cruz, en ningún momento sabía que tenía que pasar por la cruz para un día reinar con el Padre, sentarse a la diestra del Padre. Sabía, pues igual nosotros tenemos que aceptar los dolores y sufrimientos redentores. Tenemos que aceptarlo, porque cuando sufrimos injustamente, pues es meritorio tolerar las penas por consideración a Dios. Pues ¿qué tiene de especial soportar los golpes por una falta que hemos cometido? ¿Qué tendría de especial? Bueno, voy a soportar este castigo porque yo fallé y yo hice, pues, está bien merecido, ¿no? Pero los injustos y los que soportó Jesús, que todos fueron injustos porque fueron por nuestras culpas y por nuestros pecados, y sin embargo así lo soportó, pues también tenemos que pasar por los injustos, por los sufrimientos injustos como los que pasó Jesús, que se convierten en sufrimiento redentor. Se los ofrecemos a Él. Y ese sufrimiento injusto es parte de nuestra vocación cristiana. Y esos sufrimientos injustos se transforman en alabanza a Dios y se hacen agradables, pero ofreciéndolo, no renegando, no queriéndolos tirar, no vociferando. No, hermanos, para nada. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros que vamos a ser perseguidos. Y tenemos que estar claros que el modelo a seguir es Cristo, el modelo a seguir, hermano, es Cristo. Y en Él que tenemos que poner fija nuestra mirada, que es la esperanza viva, es la esperanza cristiana que no defrauda, pero que tenemos que pasar por muchas cosas. ¿Por qué solo Él va a tener que pasar y pagar por nosotros? No, hermanos, tenemos que pasar y imitar a Cristo. Él es el modelo a seguir, Y esto es lo que tenemos que pasar en esta peregrinación por este mundo, hermano. Por todo lo que vivió Cristo y todo lo que padeció, igual tenemos que padecer. Pero que al final vamos a triunfar. Nuestras cruces van a ser gloriosas como la de Él. Nuestras cruces van a ser gloriosas. ¿Por qué? Con su gracia, con toda la gracia de Él que se nos ha dado, que ha sido derramada en nosotros. Todo eso se nos va a convertir en glorioso, esos dolores, y un día vamos a estar cara a cara con Él también. Así como está Jesucristo en el trono a su derecha, así vamos a estar nosotros. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres de
soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Ellas conocen mi voz y yo las conozco a ellas, tal como conozco al Padre y así como Él me conoce. Yo soy la puerta, quien entra por mí está salvo. Encuentra en mí su alimento y tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. Y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado, y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, quédate en De nuevo, hermanas y hermanos, en palabras de vida eterna, con mi hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio el Señor dice varias cosas importantes. Ese dice que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas,
sino que salta por otro lado, es un ladrón. Eso comienza diciendo el Señor. Es un ladrón, un bandido. Lo segundo es que dice que el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Pero después el Señor nos dice que Él es la puerta. Él es la puerta. Y entonces hay tres afirmaciones que vale la pena que nosotros reflexionemos, que nosotros meditemos sobre esas tres afirmaciones. La primera, que el que no entra por la puerta no es el pastor. Es otra cosa, un bandido, un ladrón. Que el que entra por la puerta es el pastor. Y tercero, que la puerta es el propio Señor. Lo primero lo dice porque en los tiempos del Señor eso representa una crítica para quienes eran los pastores espirituales del pueblo judío. Y esa crítica venía desde antes. Ya en el Antiguo Testamento el Señor hace señalamientos sobre esa situación. Los hace esos señalamientos principalmente en el profeta Ezequiel, que hace señalamientos muy fuertes contra los pastores. Los pastores que en vez de cuidar a las ovejas, usan al redil en beneficio propio. Eso pasaba en aquellos tiempos. ¿Pasa en estos tiempos? Claro que pasa en estos tiempos. Claro que pasa en estos tiempos. Hay pastores que se aprovechan del redil, ¿verdad? La segunda afirmación del Señor es que Él entra por la puerta. Él viene caballerosamente, como dijimos anteriormente, y no forza la puerta, no la empuja con violencia, sino que entra suavemente. Entra suavemente. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar y los derechos de las ovejas del redil. Y en tercer lugar, el de la puerta. Entonces las ovejas entramos a través de Él. ¿Y qué es a través de Él? A través de su palabra, a través del santo evangelio del Señor Jesús. Eso para mí son los tres fundamentos de esta lectura. Pues este evangelio, como veníamos hablando, aquí Él se muestra como el buen pastor, Jesucristo, el buen pastor y la puerta. Aquí se destaca lo del buen pastor, la puerta y la voz. La voz, que es la palabra. La puerta, que Él es la puerta del cielo. Jesucristo es la puerta del cielo. Él nos ha venido a abrir las puertas del cielo. Y puerta es en libertad. La puerta de la salvación. Libertad, claro, por supuesto. Y la salvación es la puerta del cielo y de nuestra salvación. Y la voz, hay que escucharlo como lo escuchaban las ovejitas. Escuchan mi voz y me siguen. Pues así nos está diciendo nosotros, que escuchemos su palabra, que escuchemos sus mandatos y que lo imitemos, que lo sigamos, como hacían estas ovejitas. Por eso aquí es el buen pastor, que el buen pastor cuida a sus ovejas. Él ha venido a cuidarnos, Él ha venido a sanarnos, Él ha venido a curar nuestras heridas, Él ha venido a consolarnos, Él ha venido a darnos esperanza, Él ha venido a todo, Él ha venido a salvarnos, la verdad, a salvarnos, a darnos fuerza, a abrirnos los ojos, porque también en otro evangelio Él es la luz
Sí, que nos ha venido a sacar de las tinieblas, abrirnos los ojos. Él ha venido ahora aquí, aparece ya para sanarnos, a curarnos, salvarnos y nos dice que seamos como esas ovejitas que son frágiles, que no pueden vivir separadas, no pueden vivir por sí solas, tienen que ser dependientes de Él. Sí, que tenemos que poner nuestra confianza en Él, que no podemos, porque Él es la puerta del cielo, no como esos que quieren llegar a las ovejitas saltándose los cercos, como los fariseos y como los falsos profetas, como lo hacen todavía comúnmente los falsos profetas. No, hermano, el verdadero pastor y su único redil somos nosotros. Él es el único pastor, el universal, el que ha venido a unir y ha dado la vida por todos, la humanidad. Él es el único pastor y nosotros su única oveja. Él es el único que puede entrar por esa puerta y nosotros somos ovejas de su único redil, de ese aprisco de Él, de allí donde las reúne. Y Él nos llama y Él va adelante siempre y Él nos llama por nuestro nombre y si escuchamos su voz y lo seguimos, hay que seguirlo al único pastor, al buen pastor, el que nos ha demostrado, nos ha dado muestra de cuánto nos ama. No aquel fanfarrón que viene con palabritas necias, no, Él que nos ha mostrado su pasión, su muerte, su resurrección, Él. ¿Cómo no creer en Él y poner toda nuestra confianza? Pues nosotros somos esas ovejitas de su rebaño. Dejémonos guiar por Él, que es el único que nos ama como somos, a como somos impertinentes, a como somos malos. Él nos ama tal cual somos y nos ama incondicionalmente. Él es nuestro verdadero pastor. Entonces, no nos cansemos de decir, hermano, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si yo lo tengo a Él y creo en Él y lo siento y lo vivo y lo experimento, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, hermanos. Así que dejémonos guiar y amar por ese buen pastor que tenemos. Gratis lo hemos obtenido todo. El Señor finaliza este evangelio diciendo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y eso ¿Cuál es la vida abundante? La vida eterna. La vida eterna. Yo soy la puerta. Quien entre por mí, esa parte de la última parte también, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará alimento de vida eterna, alimento espiritual. Quien entre por mi puerta, quien entre por Él, quien crea en Él y quien sienta y experimente su vida con Él, hermano, Él es el único en este mundo. Se nos terminó el tiempo, Normiliana. Te ruego la oración final. Padre Santo, misericordioso, todopoderoso, Dios unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te santificamos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias porque tú eres ese buen pastor. Tú eres la puerta de nuestra salvación. Tú eres la vida eterna. Tú eres el que viniste a pagar por mí y por mis hermanos. Has venido a pagar a un precio de sangre, un precio muy alto, Señor. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no imitarte, Señor? ¿Cómo no dejarnos amar por ti? Tú eres el único que no te fijas en nuestros defectos, en nuestros pecados, ni llevas control. Señor, tú eres
Ya sabemos que solo te interesa nuestra alma y nuestra salvación, Señor. Tú eres ese buen pastor en quien podemos, el único en quien podemos confiar, a quien podemos rendirnos, orar, confiar y esperar en cualesquiera sean nuestras situaciones. Tú eres el que has venido a curarnos y nos curas a diario. Nos curas nuestras penas, nos curas de nuestras tristezas, de nuestro desaliento, de nuestra desesperanza, de nuestros fracasos, de todo, absolutamente nos curas, porque tú eres nuestra terapeuta divino. Señor, gracias por ti, gracias porque eres nuestro buen pastor. Te pedimos, Señor, que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en los hermanos televidentes y sus familias, en la familia de Manuel y en mi familia, Señor, para alcanzar nuestra conversión aquí y ahora, para reconocerte y poner toda nuestra confianza en ti, que eres nuestro buen pastor, que eres la puerta de nuestra salvación. Señor, regálanos la gracia de poder aprovechar todo esto que nos ofreces, Padre Santo. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos que intercedas ante tu Hijo para nosotros, para que nosotros, sus hijos, sus hermanos, alcancemos también esta salvación. Que podamos aprovechar la gracia de tu reino. Asístenos en todas nuestras necesidades físicas, espirituales y materiales, Señor. Cúbrenos con tu manto, Madre Santa, y llévanos con prontitud a los pies de tu Hijo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Felices Pascuas de Resurrección, hermanos. Amén, amén, amén. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Felicidades, hermanas y hermanos. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate